¿Ya? En la sección conciencia del sujeto está tratado muy en general. El asunto de la sección conciencia no es el sujeto, es el objeto. Entonces, lo relevante en la sección conciencia es cómo el sujeto va teniendo experiencia, va desarrollando su experiencia, de tal manera que se hace distintas ideas de lo que es el objeto, ¿no? El objeto en general. Entonces, el sujeto está en principio frente al objeto y hace una experiencia de él. Esa experiencia que el sujeto hace del objeto se llama saber. A medida que la experiencia va cambiando, el saber, tanto el objeto como el saber van cambiando. Entonces, la primera experiencia es la certeza. Para la certeza, la objetividad en general no es sino esto, la silla, el árbol, el solcito, qué sé yo. La certeza es el ámbito de la inmediatez. Cuando el sujeto desarrolla eso y uno le pregunta si tiene algo más interesante que decir y se pone a decir cosas, ¿no es cierto?, más pensadas, entonces asume que su experiencia en realidad ocurre como percepción y que en tanto percepción no es la percepción inmediata de esto, sino que es la experiencia mucho más estable, ¿sí?, de la cosa. Ya no percibe solo lo inmediato, sino que percibe a las cosas como cosas. Entonces después eso se desarrolla. ¿Qué es de la cosa? Entonces son las cualidades, habrá una esencia, habrá un interior, se va desarrollando eso. En todo caso hace una mediación de la inmediatez, pasa a un proceso de mediación. El saber ya no es inmediato, sino que es saber de otra cosa. Y hay una mediación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Entonces ahí aparece la cosa versus la cualidad. La realidad de las cualidades, la realidad que habría más allá de las cualidades. Entonces aparece una dinámica, una tensión entre la cualidad que aparece y la coseidad que la constituye. ¿Sí? La cosa revela para el sujeto en su experiencia, revela ser más bien coseidad, actividad de ser cosa. Entonces el sujeto empieza a pensar aquello que percibe. Por un lado percibe las apariencias, las cualidades, por otro lado piensa sobre la coseidad. Cuando piensa a la coseidad, llega a tener la experiencia de que la coseidad no es sino fuerza. Pero esa experiencia ya no la tiene solo a nivel de la percepción, que lo único que capta es la cualidad, sino del entendimiento. Hegel se anticipa en 100 años aquí a una discusión que en física es extraordinariamente interesante. En física. Por supuesto, los físicos no tenían idea de lo que había escrito Hegel. ¿De qué están hechas las cosas? Noten que las cosas están hechas de moléculas, que están hechas de átomos, que están hechas de protones y electrones. Pero los protones están hechos de quark. A la altura de los quark, ¿no es cierto?, uno dice, mire, hay quark y hay electrones. Pero resulta que hay 6 tipos de quark y hay 6 tipos de leptones.
el leptón más conocido es el electrón. Hay un quark up, otro down, hay un quark charm, y hay un quark strange. Hay un quark top y hay un quark bottom. 6 quarks. Hay el electrón, la partícula mu y la partícula tau. Pero hay un neutrino relacionado con el electrón, un neutrino de la partícula mu y un neutrino de la partícula tau. 6 leptones y 6 quarks. ¿De eso están hechas las cosas? Entonces, en la teoría cuántica de partículas, los tipos dijeron, no, ¿sabe qué? En realidad las partículas para poder ser estables tienen que relacionarse a través de fuerzas. ¿Sí? En la teoría moderna de las fuerzas se habla de campos. Probablemente en cuarto medio les hablaron del campo gravitatorio, del campo eléctrico. Ahora se sabe que hay un campo electrodébil, que hay un campo, comillas, de color. Y hay partículas que son las que portadoras de la fuerza. Los fotones, los bosones vectoriales intermediarios W más, W menos, Z, los gluones, que son 8. Entonces uno podría seguir descomponiendo, estamos en física, en la más especializada, de qué están hechas las cosas. Y a la larga, los físicos han ido llegando a la conclusión de que las cosas no están hechas de cosas. Que cuando uno busca los componentes de la cosa y los descompone, en el origen, en el piso, encuentra solo campos. O sea, encuentra solo fuerzas. Son las fuerzas las que hacen a las cosas. ¿Quién estaría feliz de saber eso? Feliz. Porque 150 años antes es precisamente lo que dice. No es que las cosas se relacionen a través de fuerzas. No, son las fuerzas las que hacen que haya cosas. Es una idea que pertenece a una filosofía absolutamente abandonada y olvidada, que es la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán. Más o menos entre 1770 y 1810, los románticos alemanes desarrollaron una filosofía de la naturaleza. Y en esa filosofía de la naturaleza, que Hegel se la sabía de memoria, ¿sí? Está esta idea de que las fuerzas son más reales que las cosas. Noten que uno piensa la luna, la tierra, y la fuerza de gravedad, no sé si se dan cuenta, la luna es una cosa, la tierra es una cosa. ¿Qué clase de entidad es una fuerza? ¿Qué clase de entidad es el azul? No sé si se dan cuenta. Uno no puede decir pásame el azul. No, uno tiene que decir pásame un lápiz azul. Uno no puede decir pásame la gravedad. No, uno pasa un objeto gravitatorio que tiene masa o pasa otro objeto gravitatorio. La modernidad ha tenido dificultades sistemáticas para imaginar la realidad ontológica de las cualidades y de las relaciones. Siempre que piensa en el ser, piensa en cosas. ¿Sí? Don Juan Ribano, notable filósofo chileno, dice la modernidad tiene a la cosa como modelo del ser. ¿Sí? Cuando piensa en el ser, piensa en una cosa que es. Noten que incluso Renatito le puso cosa al sujeto, le puso cosa pensante. En el romanticismo alemán se elaboró una visión alternativa de la realidad, distinta de la predominante en la modernidad. Una visión en la cual las relaciones son más reales que las cosas. Una visión en la cual la realidad de la relación tiene como efecto la realidad de la cosa. No dije eso bien, no dije, a ver, lo voy a preguntar directamente, ¿podría haber una relación que no relacione nada? Uno al tiro dice, no, pues, si hay una relación es porque hay cosas que se relacionan. ¿Sí? En Hegel no, en Hegel es al revés. En Hegel puede haber una relación que no relacione nada. Puede haber una relación que se llama, por lo tanto, pura, o que se llama también constituyente,
La relación constituyente crea a la cosa. Mi opinión es que Hegel está diciendo esto a nivel general, ontológico, no solo en ciencias sociales. Por ejemplo, uno podría decir, ¿pueden haber burgueses que no estén explotando a ningún proletario? Entonces dicen, no, para que haya burgueses y proletarios tiene que haber una relación de explotación. Entonces uno podría pensar, la relación de explotación constituye al burgués como burgués y al proletario como proletario. Si no hay explotación, no hay burgués ni hay proletario. ¿Estamos? Noten que ahí la realidad de la relación es más importante que la realidad de los términos. O es la relación la que constituye los términos. Sin embargo, esa idea es como una idea, por decirlo así, metafórica. La relación constituye a un ser humano en tanto burgués, pero no es tanto ser humano. Constituye a otro ser humano en tanto proletario, pero no como persona, sino que constituye una función en alguien. ¿Sí? Y eso uno lo entiende, una relación que constituye una función en este, una función correspondiente en el otro. Ya, Hegel está diciendo una cuestión que es mucho más de fondo. Está diciendo, la relación constituye a la cosa misma. ¿Sí? A la cosa misma. Porque si uno empezara a ver todas las relaciones que me constituyen, resulta que yo no soy sino las relaciones que me constituyen. Muchas veces los hijos se nos parecen y con eso nos dan la primera satisfacción. Después de fumar marihuana y estudiar derecho y ya, bueno. Pero esa cuestión, los hijos se nos parecen vista al revés, bien siniestra, me parezco a mi papi. Y a uno le carga a su papi. ¿Sí? Porque uno es chupete fierro, entonces prefiere a la mamá, y entonces uno quiere separarse de su papi. Yo no soy mi papi. Separarse de su papi, no soy mi papi. Separarse de su equipo de fútbol, no me gusta ese equipo de fútbol. ¿Sí? El grandioso, el pulento, el magnífico fue a la playa, encontró unos tipos ahí pescando y les dijo, abandonen su familia, abandonen su patria, no, abandonen su trabajo, yo usaré pescadores de hombres. Vicente Huidobro dice en un epigrama, abandona tu familia, abandona tu patria, abandona tu trabajo y no me sigas. No sé si se dan cuenta. Hazte cargo. El grandioso dice, y síganme. Si yo empezara a abandonar todo, si abandonara esto, si abandonara lo otro, si abandonara lo otro, si abandonara lo otro, quedaría algo que uno pretenciosamente podría llamar yo mismo. No. Esa es la idea. Yo mismo soy una particular combinación de cosas que no son yo mismo. Lo único que tienen de yo mismo en yo mismo es la manera en que las combiné. La cosa no es sino relación. Esa idea es, por decirlo así, objetiva, como si la física valiera más que la filosofía, en la física actual. Es objetiva. Por eso digo que Hegel estaría feliz de enterarse que por fin los físicos cayeron y dijeron, ¿sabe qué? Todo está hecho de fuerzas, de campos. Pero esas fuerzas, las fuerzas de color, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas débiles, las fuerzas gravitatorias, todavía son el tranquilo devenir. Todavía, porque la física no ha llegado todavía a Hegel, no está a la altura de Hegel. Entonces hay un momento en que Hegel dice, mire, la verdad de la fuerza es que la fuerza es un juego de fuerzas. Juego en el sentido de fuerzas contrapuestas. ¿Sí? Y hay unos párrafos súper densos que duran un par de páginas en que Hegel habla del juego de fuerzas. ¿Sí? Estos son los términos que aparecen en el libro, son como claves de lectura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que era esto, resulta ser cosa, pero después resulta que no es sino poseidad, fuerza, juego de fuerza. Todavía el juego de fuerzas a Hegel le parece demasiado tranquilo y empieza a complicarlo con la noción de ley. Y mete otra cuestión ahí, qué sé yo, en media página, ¿no? Existe la ley tranquila, la ley que es como una foto, la ley de gravitación. La Tierra orbita, las manzanas se caen, pero a la ley de gravitación no le pasa nada. Existen las leyes que van cambiando. Son leyes, pero van cambiando. Y existen las leyes que son contrarias a sí mismas. Imagínense una ley, ¿no?, cuyo cumplimiento consiste en pasar a llevarla. ¿Sí?
Así como se ordena no obedecer las leyes. Entonces queda penado obedecer esta ley, ¿no? Una cosa así. Y esa es la que se llama la ley del mundo invertido. Y se han escrito libros sobre la ley del mundo invertido. Para mi gusto, el punto en Hegel ahí es la contradicción. ¿Cómo expresar con la forma de ley una realidad contradictoria? ¿Sí? Entonces ahí aparece la ley del crimen y del castigo, qué sé yo, y mucha gente ha escrito sobre eso. Cuando uno encuentra la ley bajo esa forma, la ley que él llama del mundo invertido, en que todo pasa al revés. Érase una vez, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Érase una vez una bruja hermosa, un pirata honrado. ¿Cómo era el mundo al revés? Todas esas cosas había una vez en que yo pensaba el mundo al revés. Era un pirata honrado, una bruja hermosa y Piñera pagando impuestos, una cosa así. La ley del mundo invertido. Bueno, esta cuestión se complejiza. Por eso esta es la parte más difícil, porque son como 3 páginas y pasan un montón de cuestiones. Son las leyes exteriores a las cosas. O sea, a la cosa y la ley. Entonces Hegel dice, no, la ley constituye a la cosa, la hace. La ley es la lógica de la fuerza. Es la lógica de la fuerza. Pero en rigor la ley es la fuerza misma. Llamamos ley a la lógica de la fuerza. Oye, ustedes deberían entender eso. ¿Sí? ¿No es cierto eso? De que en realidad se limitan a llamar leyes a la lógica de la fuerza. Supongo que ya robaron algún curso de derecho penal, ¿no? Esa cuestión, la amalgama entre juego de fuerzas y ley invertida, es lo que Hegel llama la infinitud. Mi opinión es que en el fondo el objetivo de la sección conciencia es este concepto. Noten que hice una rayita cortita aquí en 3 ideas que están relacionadas, que son sucesivas. Hice una raya más larga en los conceptos fundamentales. Esto, cosa, infinitud. Lo van a encontrar en la página 100, ahí dice la infinitud. Entonces de la 100 a la 104, son 4 páginas. Hegel desarrolla una idea de la realidad extremadamente compleja. Porque ocurre que la infinitud, parece tener delante un telón, y cuando uno levanta el telón para ver en qué consiste la infinitud, resulta que lo único que hay detrás del telón es uno mismo, cuando va a ver algo. Y entonces en la página 104 ocurre esta operación. La experiencia que resulta de eso es que la infinitud no es sino el sujeto. ¿Sí? No es sino el sujeto. Entonces, en buenas cuentas, el sujeto aparece acá. La sección conciencia termina en algo que uno podría llamar identidad del sujeto con el objeto. Sin embargo, de nuevo, la sombra liberal, ¿de qué sujeto estamos hablando? Noten que para los liberales la palabra sujeto equivale a la palabra yo. Los liberales son incapaces de pensar que algo que no es individuo pueda ser sujeto. Les pregunto a ustedes, corazoncito liberal, ¿un pueblo piensa? No voy a pedir que levanten la mano los que creen que un pueblo piensa y que no, para que no pasen vergüenza, pero piensen para esto nomás. ¿Un pueblo piensa? ¿O son los individuos que piensan, socializan sus ideas y a la larga mucha gente tiene la misma idea en común? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Los individuos piensan y socializan ideas? ¿O el pueblo piensa? ¿Es el pueblo algo así como un sujeto capaz de pensar?
Cuando uno dice el pueblo sabe, ¿es que cada uno sabe y todos saben más o menos lo mismo? ¿O es que el pueblo es una entidad que sabe algo? ¿Se dan cuenta? Bueno, desde el punto de vista del romanticismo alemán, los pueblos piensan y saben. Es decir, se puede llamar sujeto a una entidad que no es un individuo, ni es una colección de individuos. El pueblo no es una colección de individuos. Creo que en una clase anterior les decía, ¿quién inventó el castellano? ¿Quién inventó el castellano? ¿Cervantes? El secretario del alcalde de Zaragoza en el siglo IX, ¿cómo dice alguien? En el siglo IX, ahí por la región de Zaragoza y Burgos, ¿no? Había un alcalde y el secretario tomaba nota de los juicios. Había un juicio y empezó a anotar, pero anotaba en el diario, no sabía hablar latín, ¿no? Y entonces escribía el latín para el combo y la batalla. Ese latín mal hablado es el castellano, ¿entiendes? Y los primeros testimonios de la escritura en latín son los que estos notarios, ¿no es cierto?, fueron escribiendo en las actas de los juicios. ¿Son esos señores que escribían las actas de los juicios en el siglo IX en la región de Burgos los que inventaron el castellano? No. El castellano lo inventó el pueblo de Castilla. ¿Puede ser eso? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que un pueblo tenga una voluntad? ¿O son los individuos los que tienen voluntades? Entonces, digamos en Hegel. Cuando Hegel habla de la identidad del sujeto y del objeto, no está hablando de un individuo. No está hablando de un grupo de individuos. No está hablando de un pueblo. Está hablando de la humanidad en sentido sustantivo, pero, ojo, no la humanidad como colección de individuos. Por eso digo la humanidad en sentido sustantivo, como sustancia. La humanidad es una sola cosa. Es gracias a que hay humanidad que a lo largo de la historia fueron apareciendo los individuos. La individualidad es un resultado histórico en Hegel. Entonces, con una piedra en el pecho que la modernidad capitalista inventó el ser individuo. Eso se puede antropológicamente, uno puede adaptar datos que muestran eso, ¿no? Piensen, por ejemplo, que la cultura moderna es la única cultura en la historia de la humanidad donde existió el pololeo. En ninguna otra cultura existía el pololeo, entre otras cosas, porque prácticamente en ninguna cultura en la historia humana existía la juventud. Borges dice que la juventud lo inventó la Revolución Francesa. ¿Sí? No sé si saben lo que es la primera comunión o lo que es el bar mitzvah. Resulta que hay un día en que los niños hacen una ceremonia y son adultos. Después del bar mitzvah uno es uno de los 10, porque resulta que para hacer un oficio se tienen que juntar como mínimo 10 judíos. Realmente eran bien pocos y hay gente que dice que a 7. Y entonces se dice, el tipo que hizo el bar mitzvah puede ser uno de los 7. Y en el ritual se dice, ahora que eres uno de los 10. ¿Por qué? Porque es adulto. No te quiero, a los 12 años, a los 13 años, tipo, ayer era niño, hoy día es adulto. La juventud no existía. La juventud es un invento de la modernidad. Y por lo tanto, el pololeo. Son los jóvenes los que pololean. ¿Sí? Ahora pasa una tragedia, la juventud se ha ido alargando. Porque decía, afortunadamente la juventud es un defecto que dura poco. Pero si yo le pregunto a ustedes, no van a estar de acuerdo. ¿Hasta cuándo dura la juventud? ¿Hasta qué edad dura la juventud? ¿Hasta los 22? Bueno, a lo mejor cuando uno estudia Derecho, ya a los 22 tienen la carrera de Derecho. La gente de Bellas Artes, los tipos dicen, no. ¿Sí? Hasta los 25. Uno es joven hasta la edad de Cristo.
ustedes van a ir, no sé si existe Borde Río todavía, pero ahí iban los tontones 30 años, 35 años, con problemas de adolescentes, así como peleando con las minas y cosas así. ¿Eran jóvenes? No debería decir uno que la juventud se acaba cuando uno tiene hijos, independientemente de la edad a la que tenga hijos. Porque no te que la niñita en el colegio tienen hijos a los 15 años, y uno la mira y son como viejitas chicas. Cuando se preocupan de la guagua, cuando no, le encargan la guagua a los papás, no sé, a los abuelos, y ella sigue siendo joven. Pero si ella se hace cargo de la guagua, es como una viejita chica. ¿Hasta qué edad dura la juventud? Segunda pregunta. ¿Desde cuándo te ocurre eso? Y se van a dar cuenta que la juventud es un producto histórico. Un producto histórico que ha ido cambiando. ¿Sí? El pololeo también. ¿Desde cuándo que la interioridad de la conciencia es respetable? Fíjense, con una piedra en el pecho, la burguesía inventó la interioridad de la conciencia. Ojo, la interioridad, y después hay otra cosa, que es la privacidad. Uno, tengo un mundo interior, y otro, usted no tiene por qué saberlo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? No, en realidad los individuos modernos tienen una cosa extraordinaria, tienen fuero interno. Pues es tan racista que dice que los campesinos chinos no tienen fuero interno, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y por eso cuando llegaban los europeos, ¿no es cierto?, los exterminaban como moscas, a los pueblos precolombinos, a los hindúes, a los chinos. ¿Por qué? Porque noten que cada europeo era un individuo. En cambio los otros eran como choclones. Y llegó Hernán Cortés con 1.500 españoles a México. En México vivían 25 millones de indios. Noten que bastaba con que los indios caminaran y aplastaban a los españoles. Y sin embargo, los españoles se demoraron menos de 5 años en conquistar a todos los indios. Mi opinión es que pudieron hacer eso porque estaban en mayoría. Porque los españoles eran 1.500 individuos y entre los indios había, no sé, 200 individuos, que eran los pueblos que había. Cada pueblo era un individuo. Entonces, llegaba contra un pueblo, un choclón de 1.500 tipos y ganaban, pues estaban en mayoría. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hago esas consideraciones sobre la individualidad como producto histórico? Porque obviamente yo no soy idéntico a esta mesa. Ni los chilenos, ni los europeos, ni la cultura moderna es idéntica a esta mesa. Es la humanidad la que es idéntica, ojo, no a esta mesa, ni a la otra, ni al planeta Tierra, ni a la galaxia de Andrómeda, sino al ser. Entonces, a este lado de la identidad está la historia humana y a este otro lado de la identidad está el ser considerado como negativo, es decir, el ser considerado como un siendo que se contradice a sí mismo, etc. Esa es la identidad sujeto-objeto. ¿Sí? Y además es una identidad contradictoria, diferenciada. Sin embargo, todas estas cuestiones que a Hegel le encantaban, porque él también le gustaba jugar al ajedrez, qué sé yo, le gustaban las cosas abstractas. Sin embargo, la verdadera pasión de Hegel no son las cosas abstractas. Estamos hablando así, el ser, el sujeto, el saber. No, la pregunta apasionante es ¿dónde? ¿Quién? ¿Sí? Entonces, todo esto, que en la sección conciencia es solo la verdad, es solo teoría, en la razón observadora está situado. Hegel en la razón observadora tematiza la ciencia moderna. Siglo XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII. La ciencia empírica. Se podría decir la ciencia con mentalidad newtoniana. Esa ciencia. Pero Hegel, como es un romántico, como deriva del romanticismo alemán, tiene una actitud crítica hacia el mecanicismo newtoniano. Entonces es la ciencia newtoniana, por un lado, pero también es la biología organicista que habían desarrollado los alemanes. ¿Sí? Lo interesante es que ahora la pregunta por el saber está situada. Ahora no se trata de la historia humana y el ser. No, se trata, ahora sí, del individuo frente
a la naturaleza. Un individuo que es una cultura en realidad. Una cultura que es la cultura moderna. ¿Sí? Frente a la naturaleza, no al ser en general, a la naturaleza. Cuando Hegel tematiza ese asunto, la cultura moderna frente a la naturaleza, en el fondo lo que sostiene es que la cultura moderna inventó a la naturaleza. Inventó un objeto universal exterior. Piense un dato, yo creo que a Hegel le habría gustado saberlo. Esta es la única cultura en la historia de la humanidad en que uno se imagina la naturaleza sin seres humanos. Sin almas, digamos, ¿eh? Sin almas. Porque en todas las cosmologías antes de los seres humanos habían otras almas, ¿cierto? La edad del mono, la edad del tigre, la edad, qué sé yo, de los pájaros y después la edad del hombre, ¿sí? Sin embargo, esos animales eran considerados almas, sujetos. Nosotros somos la única cultura en la historia de la humanidad que imaginamos que antes de los seres humanos, no tienen idea, antes de los seres humanos ya había naturaleza. ¿No les parece raro eso? Por supuesto que no les parece raro, por una pregunta retórica, porque están acostumbrados a eso, pero piensen. ¿Cómo sabe uno que antes de los seres humanos no había naturaleza? El único saber válido es el saber que hemos obtenido a través de la experiencia. Ya. ¿Alguien ha tenido experiencia de la realidad hace 40 millones de años? No, pues si no había seres humanos. Y si no había seres humanos, ¿de dónde salió el saber de que había algo sin seres humanos? No sé si se dan cuenta que es una especie de trampita. Ahora, por supuesto, uno dice, si fuéramos a ese momento, igual veríamos a los dinosaurios. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que no podemos ir. Bertrand Russell era malo, así. Colmo de vanidoso. Ustedes saben que Bertrand Russell era aristócrata, ¿no? Colmo de vanidoso, descalificador, irónico, qué sé yo. Dice, bueno, si Dios existe, lo que ya era una talla, si Dios existe, perfectamente podría haber llenado de huesos la naturaleza para probar la fe de la gente. Pues ¿cómo sabe uno que existen los dinosaurios? Porque hemos encontrado un montón de huesos. Pero esos huesos, ¿quién los puso? ¿Los pusieron los dinosaurios? No. Dios puso los huesos para ver si ustedes van a ser ateos o no. Y allá llegaron los ateos, vieron un hueso pegar y dijeron, no es. Y Dios es el que hizo eso. ¿Puede ser eso o no? A todo esto, ¿desde cuándo que los huesos de los dinosaurios andan repartidos por el mundo? 140 millones de años. ¿Y desde cuándo que se empezaron a, comillas, descubrir huesos de dinosaurio? En el libro de la naturaleza de las cosas, de Natura Rerum, de Plinio el Joven, años 70 después de Cristo, ¿aparecen huesos de dinosaurio? No. En el libro de los muertos, Enciclopedia Médica Egipcia, de la dinastía 27, qué sé yo, 1500 años antes de Cristo, ¿hay testimonios de huesos de dinosaurio? No. Somos la única cultura en la historia de la humanidad que ante determinadas piedras, porque son piedras, dicen, eso no es una piedra, eso es un hueso petrificado. A nadie se le había ocurrido eso. Y no vamos a decir que no habían hecho hoyos, pues no, los huesos de dinosaurios andan en todas partes. Uno va al desierto y encuentra un esqueleto completo. Sin embargo, a ningún egipcio se le ocurrió decir, oye, esos son unos huesos petrificados, ¿no? Todo el mundo dijo que rato las piedras. Los dinosaurios existen solo desde el siglo XVI. Los dinosaurios no existieron en la historia de la naturaleza. Los dinosaurios existen en la historia humana. Bertrand Russell de nuevo, más cruel. Si Dios fuera todopoderoso, podría haber inventado a la humanidad, haber creado todo hace 5 minutos. ¿Saben lo que pasó? Lo que pasó es que Dios nos creó hace 5 minutos, pero a todos nos creó con memoria.
Entonces yo me acuerdo que hace una hora estaba haciendo clase, pero hace una hora no existía nada. Yo empecé a existir, y ustedes también, hace 5 minutos, y cuando me crearon con la memoria del pasado. ¿Se puede probar que eso no es cierto? No se puede probar que eso no es cierto. Cuando ustedes recuerdan, no pueden probar que el recuerdo corresponde a algo objetivo. Porque la única manera de probar eso es ir a ese momento, ver el hecho objetivo, volver a este momento y decir, sí, mi recuerdo es correcto, pero eso no se puede hacer. ¿Les parece? Hegel es uno de los primeros tipos que vislumbró una idea que es bien impresionante. La naturaleza es una construcción de una cultura determinada de la modernidad. Dicho en Filosofés, de manera súper técnica, Hegel dice, la modernidad se comporta hacia la realidad como un idealismo. Es un idealismo. Es decir, toma algo que es idea suya como si fuera lo real. Eso es lo que dice la razón observadora. Entonces, en la razón observadora hay una crítica a la idea mecanicista del mundo, hay una defensa de la idea organicista del mundo, pero se reproduce esta noción, identidad del sujeto y del objeto, ahora como identidad entre una determinada cultura, la cultura moderna, y la naturaleza. Piénsenlo, ahora las feministas radicales deberían interesarles ese concepto, pero las feministas radicales son visceralmente anti-hegelianas. Ya creo que en la primera clase conté que una feminista escribió un libro que se llama Escupamos sobre Hegel, porque se supone que Hegel era el colmo del patriarcado logofalocéntrico machista. Y entonces, pero eso es porque no has leído nada. A las feministas podría interesarles el siguiente concepto: ¿tenemos cuerpo o tenemos un concepto de cuerpo? ¿El cuerpo es un hecho de la naturaleza o es un hecho de la cultura? No sé si se entiende, un problema plenamente actual. Plenamente actual. Ser hombre, ser mujer, ¿son distinciones naturales o son creaciones culturales? Ojo, porque cuando estoy hablando de ser hombre y ser mujer, estoy hablando de ser macho y ser hembra. Porque ya podemos estar más o menos de acuerdo con que ser mujer es una creación cultural. No, estoy hablando de la diferencia entre útero y pene. Sí, la gente que tiene pene y gente que tiene útero, esa diferencia es una diferencia natural. ¿Cree usted? Es natural, es natural. Las mujeres son las únicas que por naturaleza pueden tener hijos. Patriarcado. Noten que ninguna mujer está completa si no tiene un hijo. Porque la naturaleza le ha dado a la mujer la capacidad de tener hijos, y no al hombre, y no al hombre. No te quiero que rajas están completos aunque no tengan hijos. En cambio, las mujeres tienen que tener un hijo para estar completas. O sea, son una especie de déficit. ¿Es cierto que solo las mujeres pueden tener hijos? No, no es cierto. También se lo he oído de la niña, compañeros. Quiero contarles una novedad. En mi cuerpo hay unas células que se llaman madres. Si yo me saco una de esas células, una nomás, y la cultivo bien cultivada, y después abriendo un útero, puedo tener un hijo todo mío, con los 46 cromosomas míos. No sé si se han dado cuenta lo engorroso que andan pidiendo 23 cromosomas prestados. Préstame 23 cromosomas. No, de la cabeza. Fíjate con tus cromosomas, yo puedo tener un hijo solo con mis cromosomas. ¿Eso se puede hacer? Compañeros, ya no las necesitamos. Los hombres pueden ser madres. Incluso se puede crear, no digo que sea deseable hacerlo, digo que se puede hacer un útero artificial en un cuerpo de hombre para incubar artificialmente el feto. Incluso se puede hacer eso. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre los machos y las hembras?
es la diferencia no entre la función femenina y la función masculina, no. La diferencia entre macho y hembra es una diferencia natural. Es cierto que los hombres son XX y las mujeres son XX o al revés. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. No saben hacer un examen del cromosómico porque se pueden encontrar con una sorpresa. Más o menos el 30% de los seres humanos, el 30% no son ni XX ni XY. Así que no sé si se acuerdan que en la clase de biología a uno le explicaban eso, que podía haber un XXX, un XXY, y le decían que eso era el síndrome de Klinefelter, y le mostraban unos monstruos. Porque esas son lecciones de moral, no de biología. Unos monstruos, no. La duplicación de un cromosoma X o de un cromosoma Y no necesariamente tiene expresión fenotípica. De tal manera que hay mucha gente que tiene síndrome de Klinefelter y no se da ni cuenta. ¿No se dan ni cuenta? No saben hacer eso. Bueno, vayan a hacer eso. Fíjense que la naturaleza es tan chamullenta que la diferencia entre XX y XY es de ese tipo. Entonces, claro que hay gente que es solo XX. Y por supuesto que hay gente que es solo XY. Lo que pasa es que como el 30% de las personas tienen alguna combinación de eso. Y entonces, ¿cuál es el criterio biológico para distinguir hombres de mujeres? En Google, Wikipedia, criterio biológico para distinguir hombres y mujeres. El artículo que lean empieza con la siguiente frase: este problema es muy complejo. Intervienen variables culturales súper importantes que hacen que la discusión sea apasionada. Sin embargo, los biólogos han determinado qué, a pesar de lo cual la respuesta no es definitiva. Entonces, ¿qué filósofo ha creado una filosofía en que se pueda expresar esa desnaturalización del sexo? No estoy diciendo que Hegel diga esto, lo que estoy diciendo es que en la filosofía de Hegel cabe este concepto. Porque para Hegel, toda la naturaleza, incluso los cromosomas, no es sino una exteriorización de la cultura humana y peor aún, de una cultura determinada. Lo que tenemos no es cuerpo, lo que tenemos es experiencia de cuerpo. Y esa experiencia de cuerpo está determinada culturalmente 100%, 150%. No es tanto esto como lo otro, así como sobre mi comportamiento hay determinaciones naturales y también sociales. Hegel se ríe de esa fórmula. Porque Hegel tiene humor, pero es un humor alemán, así como Uno se demora como 2 semestres en darse cuenta que algo era un chiste. ¿Sí? Le dice, este filósofo cuando razona a través de un también. Dice, ¿cómo razona a través de un...? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, la conducta está determinada biológicamente, sí. ¿Y cómo socialmente? Bueno, también eso. Pero está determinada contextualmente, sí, eso también es cierto. Pero está determinada culturalmente, sí, también. Y por el complejo de todo, también. Entonces, fíjense el razonamiento de un también. ¿Sí? Eso es un chiste típico de Hegel. Pero esto no es sino un razonamiento que recae en el también. O sea, le echan esto, le echan lo otro, le echan lo otro, y más encima lo llaman síntesis. Cuando en realidad es un rejuntamiento de cuestiones. ¿Sí? Hegel se ríe también de la siguiente fórmula: tanto esto como lo otro. El comportamiento es determinado de manera individual o social. Tanto esto como lo otro es individual y también es social. O sea que influyen los dos factores, sí, tanto uno como el otro. Noten que cuando uno dice tanto esto como lo otro no resuelve nada. Porque podría ocurrir que sea tanto esto como lo otro. Está igualando cosas que son desiguales. No sé si se dan cuenta que la fórmula es una falacia discursiva. Ay, me acordé, me estoy enojando. A nosotros también nos mataron a Jaime. No sé si saben que a nosotros también nos mataron a Jaime. Pero canallas echaron 3.000 personas y más encima las tiraron al mar. Sí, pues, pero a nosotros también nos mataron a Jaime. No te que Jaime vale lo mismo que 3.000 chilenos. Ahora, por supuesto,
las vidas no son comparables. Ahora me salí con que no son comparables cuando mataron a Jaime. ¿Sí? Más encima que hubieran matado a Kenny. Dios mío, mataron a Kenny, hijo de puta. Pero en realidad era Jaime nomás. ¿Sí? ¿En qué consiste la falacia? La falacia consiste en igualar lo desigual. El crimen de Jaime Guzmán, ojo, voy a decirlo como marxista, el crimen de Jaime Guzmán es un homicidio calificado producto de una política vanguardista y más encima infiltrado por la CNI. Eso es, un homicidio calificado. ¿Existen en Chile condiciones para juzgar a esa gente? No. Porque si esa gente viene de Chile y le van a tirar, no sé, todas las leyes de terroristas antipinochetistas. Pero una cosa es que uno no quiera el juicio en Chile y otra cosa es que es un homicidio. No se dan cuenta de echarse un opositor político con la luz roja y coserlo a balazo. Eso no es homologable al crimen sistemático practicado por agentes del Estado que buscan sistemáticamente exterminar una ideología política. O sea, se dan cuenta, no es un problema de número. No es que Jaime Guzmán sea uno y los otros sean 3.000. El problema es el modo. Esto es un crimen. Esto otro se llama terrorismo. Porque como habrán aprendido José Salaquet, no, un miembro de honor del claustro de la Universidad de Chile hace poco, ¿sí? Los únicos que pueden ejercer el terrorismo son los estados. Porque las bandas individuales no son capaces de aterrorizar a la sociedad. Son los estados los que pueden aterrorizar a una sociedad. Y entonces, están homologándolo desigual. A ver, voy a poner otro ejemplo para no enojarme tanto, porque no estoy enojando. Lo que pasa es que estoy tomando café y el café me pone un poco sensible, me pone un poco sensible, me pone un poco sensible. Lo que pasa, profe, es que usted siempre ve la parte vacía del vaso. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué no ve la parte llena del vaso mejor? ¿Ah? Estoy explicando una falacia. La falacia se llama, ¿no?, igualar lo desigual. Observen. Vasos. Vasos llenos. Si todos los vasos estuvieran llenos hasta la misma altura, fijarse en la parte vacía del vaso es masoquismo. Sin embargo, vasos llenos y vasos vacíos. No sé si se dan cuenta que es lógico que esta gente se preocupe de la parte vacía del vaso, y estos otros se fijan en la parte llena. ¿Por qué? Porque tienen el vaso lleno, por eso. ¿Los que se fijan en la parte vacía del vaso será de masoquista? ¿O será que tienen el vaso vacío? No sé si se dan cuenta. Y entonces cuando dice, ¿por qué no es positivo usted? En vez de mirar la parte vacía del vaso, mira la parte llena. La respuesta es directa, porque no todos los vasos están hasta la misma altura. Eso es una falacia que consiste en igualar lo desigual. ¿No? Muy bien. Falacias discursivas. ¿No? Igualar lo desigual. Concluir a través de la acumulación de cosas. También. Predicar un falso equilibrio diciendo tanto esto como lo otro. Hegel es súper pillo con esa falacia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿influye la naturaleza en la conducta humana? Sí. ¿Cuánto? 100%. ¿Pero no habrá otros factores? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la historia humana son la misma cosa. Por eso no hay otros factores. La naturaleza es el todo, pero es el todo para una cultura determinada, para la cultura moderna. Y uno no puede decir, existe la naturaleza y otros factores. ¿Dónde salió eso? Eso es la razón observadora. Ahora, la razón observadora, esta era la sección conciencia, contiene otra anticipación. Hegel, maestro de las anticipaciones, es bastante terrible. En la razón observadora, voy a buscar la razón observadora, perdón. En la razón observadora, o en el libro mejor. La razón observadora es el capítulo 5, la parte A mayúscula, la parte A minúscula. La razón observadora, todo eso. Ya. La parte A minúscula se llama observación de la naturaleza.
¿Sí? La observación de la naturaleza. Ya. La parte B se llama observación de la autoconciencia en su pureza. Observación de la autoconciencia. Pero ojo, es observación de la, no es la autoconciencia, es la observación de la autoconciencia, ¿sí? Como si fuera naturaleza. ¿Sí? Se observa la autoconciencia, pero como esta cultura ve el ser como naturaleza, entonces se le ocurrió que la autoconciencia podría ser naturaleza. Bueno, esa es la idea de naturaleza humana. ¿Sí? Y ahí Hegel empieza a tematizar un asunto que en la filosofía clásica se llamaba psicología racional. Psicología racional. Y despacha esa idea. ¿Puede haber una psicología racional considerando que la autoconciencia es algo así como una realidad natural? No, es una tontera eso. ¿Sí? La parte C es observación de la autoconciencia, pero en relación con su realidad inmediata. Voy a ponerlo en chileno aquí debajo. La observación de la relación que hay entre la autoconciencia y el cuerpo. La modernidad trató de entender la realidad de la autoconciencia relacionándola con el cuerpo. O sea, se puede saber el alma mirando el cuerpo. Se puede saber el alma mirando el cuerpo. Y entonces ahí hay dos temas que estaban absolutamente de moda en su época. En esta parte C. Para mi gusto esta parte C es crucial. Pero, bueno. Todos los hegelólogos dicen que la razón observadora es la parte más fome de la fenomenología. ¿Sí? Yo creo que están radicalmente equivocados, no han entendido la filosofía de la naturaleza. Esto es crucial. En esta parte C, 5A, C, hay dos ciencias de la época. La fisiognómica y la frenología. En buenas cuentas, antes de que se inventara la psicología, Hegel vio esta cuestión de hacer diagnósticos de la personalidad de las personas según sus apariencias. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende la idea, no? Diagnosticar. La fisiognómica, que se le había ocurrido a Johannes Lavater en un libro que publicó en 1772, es una ciencia que practicaba diagnósticos de cuadros de personalidad, psicológicos y morales incluso, por las expresiones, por la fisonomía. ¿Sí? Lavater se concentró en la cara, pero después del desarrollo de la fisionómica hubo gente que empezó a clasificar los cuerpos. ¿Se han fijado que los gorditos son como contentos y graciosos? En cambio los flacos son más serios. Noten la relación entre la estructura del cuerpo y la personalidad. ¿Sí? ¿Puede haber un gordito melancólico? Difícil. Ahora, cuando los flacos bailan salsa, no le llegan ni al tobillo a los gorditos, porque los gorditos bailan salsa como gorditos. En cambio, los flacos, no sé, pues son como Julio Iglesias, ¿sí? No, ustedes no saben. ¿Qué tienen los flacos que no pueden bailar bien la salsa? ¿Saben lo que tienen? Son flacos. ¿Cuál es el tema? El tema es que la estructura corporal determina su personalidad. No sé, ¿tienen ramos de criminología ustedes o no? En criminología, la primera clase les tendrán que explicar, ¿no? Que César el Hombroso escribió un libro que se llama El criminal nato. En el criminal nato lo que hay es un desarrollo de la fisionómica. Y el criminal nato se enseña en la Escuela de Investigaciones de Chile hasta el día de hoy, a pesar de que es ilegal.
Porque noten que una de las múltiples virtudes de la ley Zamudio es que a uno no lo pueden discriminar con la cara que tiene. Entonces alguien debería ir a investigaciones y decirle, ¿sabe que usted está incurriendo en un delito? Porque está enseñándole a los agentes del orden a discriminar según la cara. ¿Por qué se hace eso? Porque resulta que en el aeropuerto, cuando a uno le timbran el pasaporte, el tipo lo mira a ver si tiene cara de criminal nato. Y no lo hace según las investigaciones últimas que ha habido en fisionómica, lo hace según el libro de Lombroso, que es del año 1900. 100 años después todavía se aplica el mismo libro. Ahora, ¿qué quieren que les diga? El criminal nato se parece a los pobres de una manera. Nunca es rubiecito, nunca tiene los ojos azules. No, de que hasta los tigres se dan cuenta que son una mula, ¿no? Y por lo tanto andan con perritos ahí para saber si uno lleva droga, aunque sea rubiecito. ¿Se entiende? Pero lo que les enseñan es que hay una relación entre las características del alma y la estructura corporal. Eso se enseña seriamente como ciencia en psicología. Hay una cuestión que se llama tipología de Kretschmann. Y a los profes de filosofía, cuando están obligados a enseñar psicología en el colegio, les da por enseñarla. ¿Les explicaron alguna vez que existen los ciclotímicos y los esquizotímicos? ¿Que existen los pícnicos y los flemáticos? Bueno, los ciclotímicos son los gorditos y los esquizotímicos son los flacos, Don Quijote y Sancho Panza. Entonces Hegel tematiza eso y noten que anticipa toda una tendencia cultural, la tendencia a diluir el alma en el cuerpo y a decir, mire, la única realidad del alma es el cuerpo, será la cara. En cambio, Francis Gall, en realidad la polola de Francis Gall, pero él es el que publicó el libro, y tuvo una idea que todavía más exótica. El libro de Francis Gall, que se llama Frenología, es de 1810. Sin embargo, las neuronas fueron observadas por primera vez en 1828. Entonces, Gall sabía que el cerebro estaba hecho de células, pero no tenía la idea de que las células actuaban cada una por su cuenta. Entonces, para Gall, el cerebro es igual que un músculo, igual que el hígado, igual que el páncreas. ¿Sí? Es homogéneo. Francis Gall pensó que el cerebro es un artefacto mecánico que tiene partes distintas para habilidades distintas. Centro de la audición, centro del lenguaje. Hasta el día de hoy se cree esa rueda de carrera. ¿Sí? Hay un centro de la agresividad, hay un centro de la inteligencia que queda por aquí. Ahí, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque Gall pensó que cuando uno usaba mucho una habilidad, las neuronas desarrollaban bíceps, igual que los músculos. Y entonces, como el volumen de las neuronas aumentaba, él le dedica 30 páginas a esto. Y 30 páginas de la fenomenología no es poco. Noten que toda la sección para el entendimiento tiene 23 páginas. Cada vez que Hegel usa más páginas, el criterio invariable es que eso es más importante. Hegel no gasta, así no se le va el lápiz en una cuestión de segundo orden. Entonces, en vez de fuerza y entendimiento deberíamos aplicar la frenología. Lo que pasa es que cuando uno usa mucho un aspecto de la personalidad, las neuronas crecen y deforman el cráneo. Deforman el cráneo. Y a uno le salen cototos. Por ejemplo, la inteligencia, por eso le decía, no sé si lo ven, está ahí tengo un cototo yo. Y las neuronas como que se me han ido saliendo. Por eso, dice Francis Gall, las personas inteligentes suelen tener frente amplia, amplísima, porque presionan la raíz del pelo para afuera. Y como la inteligencia está en el lóbulo frontal, entonces la gente se le empieza a caer el pelo por aquí. Y en cambio los tontos, frente estrecha. Y eso ha pasado a la cultura popular, ¿eh? No, la frente estrecha. Estrecho de frente. ¿Sí? Una vez Pinochet dijo, don Jaime Castillo Velasco, demócrata cristiano, pero muy ingenioso. Pinochet dijo, esa cuestión de los derechos humanos, yo no sé qué es eso de humano, derecho. Entonces Jaime Castillo dijo, bueno, lo que pasa es que
en general siempre tiene dificultades con las ideas generales. Tonto. ¿Sí? Se le notaba porque es como estrecho de frente. Eso es la frenología. Y si ustedes van al psiquiatra y les hace una resonancia magnética nuclear del cerebro, capaz que les diga, ¿sabe que esté en el centro de la agresividad? No, tiene como una mancha roja. Roja, desde luego, no va a ser azul. ¿Sí? ¿Han visto eso? En los diarios, en los medios de comunicación, ¿no? Cerebro de niño agresivo, cerebro de niño pacífico. Y se ve ahí. William Hutal, que es un neurólogo dedicado a la epistemología de la neurología, habla de la nueva frenología. Los tipos han ido cambiando la teoría, pero han mantenido la noción de que hay localizaciones cerebrales que determinan el comportamiento. Hegel vio eso 150 años antes. Llegará una época en que la gente va a ser juzgada según la forma de su cerebro. Mucho tiempo después de Hegel, debido a Francis Gall, existió una manera de diagnosticar desórdenes de personalidad que se llamó craneología. Se diagnosticaban los desórdenes de personalidad midiendo el cráneo. Uno de los craneólogos más famosos se llamó Paul Broca. 1860, más o menos 1860. Paul Broca, en el hospital de la Salpêtrière en París, se dedicó a sacarle el cerebro a todos los muertos que llegaban y ponía los cerebros en unas botellas con formol y coleccionaba cerebros a estudiarlo. Llegó a tener 3.600 cerebros en su laboratorio, un montón de cerebros, y los pesaba, los medía. Constató que los cerebros de las mujeres en general son más chicos que los cerebros de los hombres. Conclusión, las mujeres son más tontas. Sacó una media científica, la media del volumen del cerebro de la mujer, la media del volumen del cerebro de los hombres. Paul Broca pidió que integraran su propio cerebro en la colección. Y eso lo pueden ver. Tarjeta de crédito de papá, año sabático en París, vayan al Museo del Hombre. En el Museo del Hombre hay una instalación que es terrible, es una muralla con puro cerebro. Son los cerebros de Broca, todavía quedan cientos de cerebros. Y en la muralla, está todo en botellas ahí con formol, ¿sí? En uno de los cerebros hay un papelito que dice, este es el cerebro de Broca, es el de él, ¿sí? Desgraciadamente, cuando pesaron el cerebro de Broca, encontraron que estaba en el promedio de la mujer. Se dan cuenta, pobre Paul Broca. ¿Sí? Eso es ciencia. Eso es ciencia. Se ha superado mucho, pero básicamente la lógica de esa idea científica se mantiene hasta el día de hoy. ¿Alguien ha criticado eso aparte de mí? Y yo he criticado eso. Y de William Tal, que es mi maestro. ¿Alguien ha criticado eso? ¿Alguien ha criticado eso? Hegel criticó eso. 150, hace 200 años, 210. Hegel vio. Llegará una época en que el alma va a ser completamente disuelta en el cuerpo y la gente va a ser diagnosticada según sus proporciones corporales. ¿Les han contado la chiva de los neurotransmisores? Al principio eran las vitaminas, después eran las hormonas, después eran las histaminas, ahora son los neurotransmisores. Eso es lo que está criticando Hegel en esta sección. ¿Se dan cuenta? Y cuando los hegelólogos mismos dicen que esta es la parte más fome de la fenomenología, no se dan cuenta, es porque no saben neurología, porque son hegelólogos. Uno tiene una cultura súper amplia para darse cuenta de para dónde está apuntando Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel era un desorientado vocacional que le interesaba todo. Y entonces la fenomenología habla de los temas más increíbles. ¿Sí? Brevemente. Preguntas. Brevemente, porque ya se supone que tenemos que terminar. Hay otro también la genética. Hay otro también la genética. Todas las determinaciones naturalistas, pues la genética, claro, que se encuentra el gen de la pedofilia, el gen de la pedofilia, que se usan ahora en los tribunales. O sea, lo que Hegel intenta explicar es finalmente la lógica bajo la cual nosotros podemos lograr concebir algo como la frenología,
Claro, pues ¿Esa él forma que critica explica la se puede lógica. aplicar, por ejemplo, también a la economía? No, por supuesto. De la misma manera, y nosotros asumimos como real, A ver, pero estudiantes de Derecho, existe una cosa que se llama biología del derecho. ¿Han leído eso? Biología del derecho, búsquenlo en Google. La biología del derecho es una especialidad. ¿Qué es lo que los tipos dicen? Según la neurología moderna, los comportamientos están determinados por el sistema nervioso. Por lo tanto, hay que pensar de nuevo, ¿no?, el arbitrio, ¿cómo se llama? El discernimiento. Hay que pensar de nuevo el discernimiento en términos jurídicos. Porque noten que cuando una persona está enferma no es imputable. Pero a lo mejor toda decisión es biológica. Lo que nos obligaría a pensar el fundamento de lo penal, de la imputabilidad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la libertad es un mito. En el fondo estamos determinados por los neurotransmisores. Y si la libertad es un mito, ¿en qué queda la teoría de la imputabilidad moderna? Que se basa en la libertad. ¿Se dan cuenta? Y entonces Hegel se preocupó de criticar eso. ¿Es cierto que la libertad es una pura apariencia de determinaciones que son puramente biológicas? Hegel estaba pensando en eso. Ustedes deberían pensarlo porque ligerito van a llegar a los tribunales aquí en Chile los tipos que presentan, ¿no?, escáner como evidencias de escáneres cerebrales como evidencia de que el tipo no es imputable. Eso en Estados Unidos ocurrió, ¿no? El tipo comete un homicidio, se le hace un escáner, ¿no?, y el psiquiatra dice lo que pasa es que él no puede controlar la agresividad porque tiene el lóbulo temporal afectado. Y entonces no es imputable. Sépanlo, en Estados Unidos todos los tribunales rechazan esas pruebas. Y la Corte Suprema terminó diciendo que por favor no presentaran más pruebas como esas porque no hay base científica para sostener eso. Bueno, no hay base filosófica para sostenerlo. Aquí en Chile de repente van a pillar a uno de los tribunales de puro ignorante, ¿no es cierto? Y les van a meter un gol con que él no es imputable porque resulta que tiene los neurotransmisores fallados. ¿Se dan cuenta?